El tema que traemos hoy a colación es liquidación de obra. Y claro, cuando uno habla de liquidación, que viene a ser una suerte de la última etapa dentro de todo lo que es ejecución de contratos de obra, ¿no? Terminamos advirtiendo que es una de las etapas más importantes, relevantes de todo lo que es este tema de ejecución de obra, por la razón más sencilla de que es con la liquidación, que es el documento último que determina qué saldo hay a favor o en contra del privado, ¿no? Cuyo pago debería determinar el cierre del expediente de contrataciones. Por tanto, la culminación total de lo que implica esa ejecución de obra es expediente de contrataciones. ¿Por qué termina siendo un tema importante de discusión, de debate? Porque precisamente uno de los puntos en donde casi normalmente siempre se presenta un arbitraje es en la liquidación de obra. Por alguna razón, ¿no? Ya sea porque hubo distintas controversias a lo largo de ejecución, ¿no? Es muy difícil de que nosotros lleguemos a una etapa de liquidación en donde no advirtamos la posibilidad fuerte, ¿no? De que existe un arbitraje. Yo tengo la fortuna de estar más o menos metido en temas de arbitraje y de contratación pública y específicamente en temas de contratos de obra por más de 18 años. Y honestamente, no sé, si termino arriesgándome a dar un número, les diría que el 95-98% de los contratos de ejecución vinculados o referidos a liquidación de obras terminan o han terminado en un arbitraje. Ahora con el tema de la Junta de Resolución de Disputas habrá que ver, ¿no? Porque una cosa es el tema teórico y otra cosa es el tema práctico, el tema de realidad, ¿no? El tema de aquello lo que sucede, ¿no? en el momento de obra. La Junta de Resolución de Disputas es un sistema preventivo, ¿cierto? ¿No? Pero está activado hasta el momento de recepción. Luego de eso, ¿no? Existe la posibilidad de que si uno no está de acuerdo con las decisiones realizadas, vertidas en la Junta, pueda terminar yendo a arbitraje, ¿no? Y eso tampoco limita o impide, ¿no? La posibilidad de que en liquidación se presenten distintas controversias. Por el momento, ¿no? Y lo recalco, ¿no? Así como, por ejemplo, los temas de ampliación de plazo, ¿no? Fueron recurrentemente a arbitraje, el tema de liquidación también, ¿no? Pero vayamos centrándonos un poquito, ¿no? A lo que es la liquidación, qué implica la liquidación, qué conceptos tiene la liquidación y por qué de una u otra manera siempre termina siendo un tema controvertido entre las partes, ¿no? Y nuevamente, ¿no? En un contrato de obra siempre va a haber liquidación, ¿no? Y la liquidación, lamentablemente, termina siendo un tema tremendamente controvertido, cuando en realidad no debería ser tanto, porque finalmente la liquidación lo único que debe recoger es los cálculos de las partidas ejecutadas en obra. Entonces, si a lo largo de la ejecución ha habido una correcta ejecución, valga la redundancia, no ha habido valorizaciones aprobadas por la entidad, no con visto bueno del supervisor, no debería, no en liquidación haber tantos problemas, pero la práctica nos dice de que es uno de los temas más controvertidos, recurrentemente controvertidos en arbitraje. La liquidación es el cálculo técnico elaborado al final de la obra que busca determinar la existencia o no de un saldo a favor del contratista, para lo cual procederá a establecer el costo total de la obra comparado con los desembolsos efectuados por la entidad a favor del contratista. Estos desembolsos, entiéndase, ¿no? A través de las valorizaciones. Este proceso de cálculo técnico que tiene por finalidad determinar principalmente el costo total y el saldo económico de la obra, que es evidentemente lo determinante, ¿no? Ya sea estamos en un precio unitario o suma alzada, ¿no? En la liquidación del contrato de obra deben considerarse todas las valorizaciones aprobadas y pagadas, los reajustes, los mayores gastos generales, ¿no? Si tenemos en consideración que ha habido ampliaciones de plazo, la utilidad que debería haberse establecido en la propuesta económica y los impuestos que afectan la prestación,
así como las penalidades aplicables al contratista. El tema de penalidades, ¿no?, que es un tema también muy controvertido en ejecución de obra, ¿no?, debemos nosotros entender, o debería entenderse, que las penalidades deberían ser aplicadas e informadas, sobre todo en el momento inmediato en que deciden aplicarlas, ¿no? En la práctica, nosotros vemos, por ejemplo, que las penalidades aparecen mucho después. O sea, resolviste el contrato por cualquier otra razón, ¿no? Y de manera, y tiempo después te dice, por si acaso te apliqué tantas penalidades, ¿no? Si es que te resuelven el contrato por aplicación máxima de penalidad, es otro cantar, ¿no? Pero la idea es que si te van a aplicar penalidades, te las comuniquen de manera inmediata. Entonces, ¿cuál es el propósito de una liquidación? ¿Por qué termina siendo relevante? La liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. Cuando se ejecuta un contrato, cuando se suscribe un contrato, ¿no?, evidentemente hay objetivos máximos. El primero de ellos es que se ejecute aquello que se está contratando, ¿no? Un hospital, una carretera, un puente, el mantenimiento de una pista en general, ¿no? Para lo cual se establece un plazo determinado y se establece un monto determinado. Ese monto, eventualmente, por la coyuntura, puede variar, pero ya ahí es donde va a entrar este tema relevante, ¿no? Porque en ejecución de obra pueden presentarse distintas situaciones. Ampliaciones de plazo que pueden dar lugar a mayores gastos generales. Puede haber eventualmente aprobación de adicionales, que no son materia arbitrable, pero en ejecución se puede dar. Esos adicionales van a determinar, evidentemente, prestaciones adicionales. Todo eso va a tener que ser recogido en la liquidación. Y la liquidación, como hemos mencionado, es el último documento en el que se va a establecer, ¿no?, si es que hay o no hay saldo a favor del contratista. ¿Qué tipos de liquidación existen? ¿No? Liquidación de cuentas y liquidación final. La liquidación de cuentas de una obra, ¿no?, en el cual se tiene presente el acta de constatación física e inventario en lugar de la obra, corresponde a una obra no terminada, que no se culmina debido a una, por ejemplo, resolución de contrato. Es una liquidación, cierto, pero es una liquidación que tiene en cuenta de que ha habido un corte en la ejecución de contrato, no se ha terminado. Y la liquidación final, que te dice que la liquidación final de una obra terminada, ¿no?, con acta de recepción de obra, corresponde a una obra culminada, ya sea dentro o fuera de su plazo, es decir, con o sin penalidad. La penalidad es una suerte de castigo para el contratista en tanto se advierte que hay un cumplimiento de plazos u obligaciones. Pero las penalidades, evidentemente, tienen que ser conocidas en el momento, finalmente en el momento que se va a liquidar la obra. Porque nuevamente, ¿no?, la liquidación es el último documento que va a determinar si es que se debe liquidar, se debe pagar o no algún monto a favor del contratista. O puede determinar incluso la ejecución de las garantías otorgadas por el contratista. La importancia de la liquidación del contrato no solo es desde un punto de vista en cumplimiento de una norma reglamentaria y legal. Tenemos, evidentemente, esa exigencia legal, ¿no?, sino que además tiene efectos contables y tributarios, ya que un contrato no liquidado continúa siendo considerado como una obra en curso y la obra no puede ser activada como parte del inventario de la entidad. La única posibilidad de que se cierre el expediente de contrataciones que se inició, ¿no?, en el área usuaria para determinar la necesidad de hacer alguna obra, entiéndase, por ejemplo, un hospital, un colegio, una carretera, un puente, ¿no?, la única posibilidad que se cierre ese expediente de contrataciones es liquidando
la obra, pero sobre todo pagando. Entonces, esa es la relevancia de la liquidación. Yo no voy a culminar mi expediente de contrataciones si es que no tengo una liquidación aprobada o consentida, ¿no? Pero no solamente me quedo ahí, sino además debo tener presente de que si hay algo que pagar, tengo que pagar para poder cerrar ese expediente de contratación. O si tengo algo que liquide de cobrar al contratista también, ¿no? Finalmente, hay una garantía, ¿no? que está en favor de la entidad para este tipo de situaciones. El proceso de liquidación del contrato requiere que se cumplan dos condiciones: que se haya suscrito el acta de recepción de obra o el acta de constatación física e inventario de obra si el contrato fue resuelto. Y el contrato ha continuado, acta de recepción de obra. Si hay resolución de por medio, que la resolución de por medio, ojo, que va a implicar que la entidad pueda proseguir con la obra, no con otro contratista, no implica que no se liquide. Se tiene que liquidar. ¿Y por qué es importante cumplir determinados plazos? Por el tema de las condiciones en las que se deja la obra. Por ello, la constatación física de inventario termina siendo relevante. Porque cuando nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Si es que se llegara a ir a un arbitraje por esa resolución de contrato, yo no voy a poder liquidar. Porque la norma a mí me dice de que yo no puedo liquidar si existen controversias pendientes. Entonces, si yo he controvertido esa resolución de contrato, ¿no? Voy a tener que esperar primero a que termine el arbitraje para, culminado el arbitraje, dependiendo cuál es el resultado del mismo, yo pueda liquidar o no. Pero en ese lapso es muy probable que haya ingresado otro contratista a obra y evidentemente cuando yo quiera liquidar, ¿no? Las condiciones de la obra van a ser absoluta y totalmente distintas. Por eso la constatación física de inventario termina siendo relevante, porque cuando a mí me toque liquidar, ¿no? Esa va a ser uno de las grandes pruebas, de las más relevantes pruebas que van a dejar certeza cuánto, por ejemplo, es el porcentaje de ejecución real que he tenido en obra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El contratista tendrá un plazo de 60 días o el equivalente a un décimo del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contados desde el día siguiente de la recepción de obra, o de la última controversia, consentida, la resolución del contrato de obra, o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida, a fin de que presente su liquidación a la entidad. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá tenemos estos supuestos. Recepción de obra, si es que el contrato se ha mantenido y no ha habido mayor problema, o desde que la última controversia haya sido resuelta y consentida. ¿Por qué? Por lo mismo que les he mencionado hace unos momentos. Si es que hay controversias pendientes, yo no puedo liquidar. Entonces, si ha habido una resolución de contrato, ¿no? Y yo decido ir a arbitraje por esa resolución de contrato, tengo que esperar, evidentemente, a que termine el arbitraje y dependiendo las resueltas del arbitraje, recién comenzará mi plazo para elaborar la liquidación del contrato. La entidad, en un plazo máximo de 60 días de recibida la liquidación del contratista, deberá responder con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando o presentando su propia liquidación al contratista. Entonces la entidad tiene tres opciones. La primera de ellas, honestamente, casi yo no la he advertido en mi ejercicio profesional, que es aprobar a rajatabla la liquidación que ha presentado el contratista. La otra opción es observar la liquidación del contratista. Y la otra opción, en caso la entidad no piense, suscriba de que la liquidación de la entidad, del contratista, perdón, está totalmente mal elaborada o tiene innumerables errores, ¿no? Lo que le quedaría es presentar su propia liquidación. Pero el orden
por lo menos según norma, ¿ya? Es, primero ten la chance de observar. En caso tú consideres de que esté tan mal esa liquidación, presenta la liquidación del contrato. Presenta tu propia liquidación, entidad. Lo que la norma no te ha dicho es que puedes observar y presentar tu propia liquidación a la vez, lo cual evidentemente termina también constituyéndose un problema, porque hay contratos de obra, ¿no?, que en la práctica han tenido este percance. No solamente han observado, sino han presentado su propia liquidación. Cuando la norma te da las dos alternativas, ¿no?, pero te dice primero, ¿no?, culmina con la posibilidad de observar para trabajar sobre una liquidación presentada, ¿no? Y la otra es, si estás totalmente en desacuerdo de la liquidación elaborada, evidentemente no tiene sentido que la observes. Presenta la que tú consideres que es la que debería acotarse. El contratista tiene un plazo de 15 días para pronunciarse respecto a la liquidación de la entidad o a las observaciones realizadas por la entidad respecto a su liquidación. En caso el contratista no presente su liquidación en el plazo previsto, ¿no?, y acá se traslada, ¿no?, la carga, ¿no?, de la elaboración de la entidad, porque si bien es cierto la norma te dice que el primero que debe elaborar la liquidación es el contratista, ¿no?, también se pone en el supuesto de que el contratista no lo elabore. En ese caso, como ya hemos mencionado, de que la liquidación es rotundamente importante para la culminación del expediente de contrataciones, no del contrato de obra, sino del expediente de contrataciones, tiene que haber una liquidación. Si el contratista no lo hace, entonces la norma le ha trasladado la posibilidad y responsabilidad a la entidad. En caso el contratista no presente su liquidación en el plazo previsto, la entidad será la encargada de elaborar la liquidación y presentarla en el plazo de 60 días. Obviamente se entiende el cómputo de ese plazo, vencido el plazo que tenía el contratista para presentarla, para lo cual el contratista deberá cumplir con observar, de ser el caso, dentro de los 15 días de notificado. La liquidación será consentida cuando practicada por una de las partes no sea observada por la otra dentro del plazo de 15 días. Vamos a ver, ¿no?, que el consentimiento, ¿ya?, tiene una suerte, en teoría, ¿no?, porque una cosa, lamentablemente, la realidad así nos muestra. Una cosa es lo que el texto normativo te dice y otra cosa lo que en la realidad está pasando. Entonces vamos a ver si en verdad ese concepto que uno maneja de consentimiento, que en buena cuenta termina siendo una suerte, ¿no?, de silencio positivo, porque hay efectos que se deben, que en teoría se deberían dar, ¿no? Vamos a ver si en la práctica terminan dándose o no, ¿ya? Pero en concreto, ¿no?, en redacción normativa te dice que la liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes no sea observada por la otra dentro del plazo de 15 días. Entonces, en teoría, es vencido este plazo que se tiene o que tiene cualquiera de las partes para observar la liquidación, ya sea la elaborada por el contratista o ya sea la elaborada por la entidad, no se plantea ninguna observación en este lapso, queda consentido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los 15 días de haber recibido la observación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O aceptas las observaciones o refutas las observaciones. Con lo cual, refutando las observaciones, ya estás generando, evidentemente, no la posibilidad de controvertir tu liquidación. De no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. O sea, lo que ha querido la norma es establecer un procedimiento de aprobación de liquidación. Y ha generado efectos en tanto, ¿no?, vencidos los plazos, no se haya generado alguna de estas acciones, ¿no? En primer término, observar la liquidación, y en segundo término, no pronunciarse sobre las observaciones planteadas respecto de las observaciones presentadas. Acá les he preparado, ¿no?, una suerte de cuadro de cómo sería, ¿no?, o cómo en la práctica debería presentarse, ¿no?, el tema de la liquidación.
y sobre todo, ¿no?, los efectos que ésta tendría. Así de manera rápida, porque entiendo que les van a proporcionar este material, ¿no? Tenemos acá nosotros, ¿no? Hay dos supuestos: recepción de obra o resuelta la última controversia suscitada. Nuevamente, ¿no?, a veces es importante ser reiterativo en algo. Yo no puedo liquidar en tanto haya controversias pendientes. Entiéndase controversias pendientes en el sentido de que haya arbitrajes en trámite. ¿Ya? Una vez que culminen esos arbitrajes, se me generará la posibilidad de liquidar esa obra. ¿Ya? Por eso es que hacemos este distingo. ¿Ya? Un contrato cuya ejecución se mantuvo normal y no ha habido mayores inconvenientes, visto, va con recepción de la obra. ¿Ya? Un contrato en donde, por ejemplo, ha habido controversias de resolución de contrato, que es un poco para la más emblemática, si así lo queremos decir, ¿no?, que tiene vinculación con la liquidación, tendrá que esperar a que el arbitraje termine para yo poder generarme la posibilidad de ir a arbitraje. Entonces, te dice, en cualquiera de los dos supuestos, tienes 60 días para elaborar tu liquidación. El contratista presenta su liquidación, ¿no? La entidad tiene 60 días para decir algo. El contratista no presenta la liquidación, la entidad debe presentar su propia liquidación. Si la entidad presenta su liquidación, hay un plazo de 15 días para que el contratista emita un pronunciamiento. Si no se pronuncia, queda consentida. Si se pronuncia, la entidad debe pronunciarse respecto de estas observaciones. ¿Ya? Y si se pronuncia cuestionando las observaciones, ¿no?, se genera un plazo de 30 días hábiles para iniciar el arbitraje. Y en caso el contratista presente su liquidación, la entidad observa la liquidación, entonces nuevamente no se está generando el plazo. Si no observa, se entiende que ha quedado consentida. Si observa, ¿no?, el contratista tiene 15 días para pronunciarse sobre esas observaciones. Y como ya se controvirtió, ¿no?, de ahí se genera el plazo para poder ir a arbitraje. El plazo para ir a arbitraje es de caducidad. Al día de hoy, correctamente regulado, ¿no?, a través de una norma, de una ley. Hace muchos años atrás, recordaremos de que el plazo de caducidad se regulaba a través del reglamento de la ley de contrataciones. Y con buen criterio y con justa razón y con adecuación al debido proceso y aplicación correcta de la norma, la mayoría de árbitros, ¿no?, inaplicaba esos plazos de caducidad. Un control difuso, ¿no?, en el entendido de que el plazo de caducidad no puede ser regulado a través de un reglamento, sino como expresamente, ¿no?, lo detalla el Código Civil, tiene que ser aplicado a través de una norma. Al día de hoy, el plazo de caducidad previsto para controversias vinculadas a liquidación de contrato están en la ley de contrataciones. Entonces, es un plazo que debe cumplirse y debe respetarse. Como bien sabemos, ¿no?, la caducidad implica la pérdida del derecho y la pérdida de la acción. Con lo cual, si yo no controvengo, ¿ya?, si yo no inicio mi arbitraje en el plazo respectivo, simplemente pierdo toda opción de poder reclamar aquel derecho que considero tengo a través de esta liquidación en un proceso arbitral. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. La única posibilidad, ¿no?, y acá también seré un poco reiterativo, la única posibilidad de que nosotros cerremos el expediente de contrataciones es que haya una liquidación consentida o aprobada, pero que tenga que estar vinculada también con el pago que se deba hacer. Si hay saldo a favor del contratista, una exigencia de que la entidad deba pagar. Si hay saldo a favor de la entidad, evidentemente la entidad tendrá las garantías respectivas para poder hacer uso, ¿no?, de la posibilidad de comprarse. Los contratos de ejecución de obra
culminan con el consentimiento de la liquidación y el pago respectivo. Consentimiento en tanto no se haya cumplido con los plazos debidos o aprobación, ¿no? Con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos postconstrucción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. Eso dependerá, evidentemente, de lo que dicen las bases y el contrato. La entrega de dichos documentos constituye, además, una condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su cargo. Nuevamente, o sea, no es que en la liquidación siempre haya saldo a favor del contratista, puede ser al inverso, ¿no? Por eso es que en muchos de los casos, ¿no?, el tema de liquidaciones termina siendo controvertido. Cuando las controversias referidas a la liquidación se ventilen en el arbitraje, una vez resuelta la controversia y conforme a lo dispuesto en el laudo arbitral, se efectuará el pago y con ello se dispondrá el cierre del expediente técnico. El tema del arbitraje mucho va a depender, y en esto sí, por favor, seamos honestos, y yo diría hasta prácticos, va a depender de cómo se planteen las pretensiones. Yo he podido advertir en mi ejercicio profesional que a veces se busca que el árbitro termine resolviendo absolutamente todo para que podamos llegar a esto que se quiere, el cierre del expediente de contrataciones. Pero si tú no planteas bien, o la parte no plantea bien las pretensiones formuladas que van a ser materia de pronunciamiento de los árbitros, entonces ya es probable que de repente los árbitros no te den solución, no porque ellos no quieran, sino como un ejercicio de jurisdicción que tienen los árbitros. No vamos a entrar en este terreno a discutir si en verdad es una función jurisdiccional o no. No, finalmente la Constitución ha establecido que es una jurisdicción de excepción. ¿Ya? Si los árbitros, ¿ya?, no tienen planteamientos o pretensiones determinadas o bien formuladas, es probable que no te terminen solucionando este problema. Entonces acá tenemos que conocer y saber de algo. Si yo no planteo correctamente o adecuadamente las pretensiones, ¿no?, y los árbitros no pueden pronunciarse porque el árbitro trabaja en función a determinadas competencias, es probable que tú tengas que volver a iniciar un proceso liquidatorio y lo más probable es que tengas que volver posteriormente a hacer otro arbitraje. Tengamos presente eso. La liquidación de un contrato de consultoría de obra procederá cuando la entidad otorgue la conformidad a la última prestación del consultor, ¿no? Este planteamiento ya, por ejemplo, es para consultoría de obra, ¿no?, porque la norma tiene una regulación para contrato de obra y también tiene algunas definiciones para lo que es consultoría de obra. En un caso será la liquidación lo más relevante, y en este caso, por ejemplo, de consultoría, no implicará la conformidad a la última prestación, la conformidad del servicio, que va a detallar esa conformidad de que el servicio ha sido prestado adecuadamente, por tanto, es el documento que se requiere para que se proceda al pago respectivo. Para este tipo de contrato, una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, respecto a esto la norma, para que quede un poquito claro? El contratista debe presentar su liquidación de obra dentro de los 15 días posteriores a haber recibido la conformidad del servicio o de lo contrario de haber quedado consentido el contrato. Después de ello, la entidad se pronunciará respecto a la liquidación realizada por el contratista dentro de los 30 días siguientes de haberlo recibido. ¿Qué sucede si la entidad no se pronuncia respecto a la liquidación formulada por el contratista? Efecto legal, esta queda consentida. ¿Qué sucede si la entidad observa la liquidación realizada por el contratista? Conforme al numeral 170.2 del artículo 170 del reglamento, ¿no?, el contratista tiene un plazo de 5 días para pronunciarse respecto de las observaciones realizadas. En caso no lo hiciese, la resolución queda consentida con las observaciones realizadas. Un poco
la lógica es esta, ¿no? O sea, yo establezco un procedimiento determinado. A ese procedimiento, ¿no? Le establezco plazos determinados. En caso no se cumpla con estos plazos determinados, ¿no? La consecuencia termina siendo el consentimiento en atención al estado en el que se presenta, ¿no? Si tú no observaste una liquidación, esa liquidación queda consentida. Si tú observaste esa liquidación, ¿no? Y la otra parte no se pronuncia sobre esas observaciones, entonces hay un consentimiento de esa liquidación con esas observaciones. Esa es un poco la lógica que tiene el procedimiento de liquidación y es lo que nosotros debemos tener presente. ¿Qué ocurre si el contratista no presenta su liquidación dentro del plazo señalado? ¿Ya? Este caso es en la liquidación de consultoría de obra. En dicho caso, la normativa de contrataciones con el Estado ha señalado a través del numeral 170.3 del artículo 170 que la entidad elaborará la liquidación y notificará al contratista con la misma dentro de los 15 días siguientes, contando el contratista con 5 días para observar dicha liquidación y, como ya hemos visto y hemos apreciado un poco, ¿no? Si tú no lo haces, la consecuencia va a ser que esa liquidación va a quedar consentida. Entonces, este es un poquito el esquema, ¿no? ¿Ya? Hay un otorgamiento de la última conformidad o ha quedado consentida la resolución de contrato. En ambos casos, tanto en contrato de obra como en consultoría, vamos a apreciar de que si hay una resolución de contrato, normalmente hecha por la entidad, yo no voy a poder a liquidar. Entonces pasaré a liquidar cuando ya no haya controversias pendientes. Entonces, ya sea haya conformidad o haya consentimiento de resolución de contrato, dentro de los 15 días posteriores, no se presentará la liquidación. Y luego habrá un plazo de 30 días para que haya un pronunciamiento. Si no se cumple con el pronunciamiento respectivo, no habrá consentimiento. Este es un esquema con observaciones, ¿no? El contratista presenta a la entidad la liquidación del contrato. La entidad observa la liquidación del contratista y notifica dicha observación. Entonces, ahí te da un plazo adicional de 5 días para que la entidad pueda pronunciarse sobre estas observaciones. De no contestar las observaciones, se tendrá por consentida la liquidación del contratista con las observaciones de la entidad. Esto es un poquito el reflejo, ¿no? Tú presentas una liquidación. Hay un plazo para observarlas. Si las observas, evidentemente eliminas la posibilidad del consentimiento de liquidación. Si llegas a observar, ¿no? La norma te da un plazo para que tú te pronuncies sobre esas observaciones. Si no te pronuncias, la liquidación queda aprobada, ¿no? Con las observaciones planteadas. Pero si tú te pronuncias, ¿no? Rechazando esas observaciones, lo que te estás generando es tu derecho válido a ir tu arbitraje y controvertir esa liquidación. Y este es el otro esquema, ¿no? Porque lo que hemos querido es ponerles distintos escenarios de lo que puede suceder, ya sea con presentación de liquidación, con formulación de observaciones o con un no pronunciamiento respecto a las observaciones. Este esquema de liquidación de consultoría de obra se refiere a que el contratista no presenta liquidación, ¿no? Entonces, tienes, hay un otorgamiento de conformidad o hay resolución de consentimiento de resolución de contrato, el contratista no presenta su liquidación, entonces la carga, como hemos referido, no pasa automáticamente a la entidad. Ahora, ojo, si bien la norma no se ha puesto en el supuesto de que haya la posibilidad de que el privado no liquide, no, eso no quiere decir de que la primera acción del privado va a ser no liquidar. O sea, para el privado es muy importante hacer su liquidación. O sea, yo honestamente no conozco caso alguno en donde por estrategia
el privado diga, no, yo no quiero liquidar. Quiero que liquide por mí la entidad. Me ahorro el trabajo y listo, en absoluto. ¿No? Sería perder, ¿no? Perder que ellos generen un escenario que en primer término no dejemos de lado la palabra favorable, ¿no? Un escenario que pueda graficar a criterio y visión del privado, ¿no? Que pueda graficar lo que realmente sucedió en obra. Si el privado pierde esa posibilidad, evidentemente esa chance de su realidad la deja de lado a mano de la entidad que puede tener una lectura totalmente distinta y arrojar montos contra el privado que de repente para ellos son irreales, pero que finalmente van a ser los que van a terminar siendo generando debate. Porque ya no generará debate, ¿no? Los datos del privado porque perdió la oportunidad de liquidar. Entonces, en este supuesto es el contratista no presenta su liquidación, ¿quién efectúa la liquidación? La entidad. Y ya, ¿qué es lo que se va a terminar controvirtiendo? La liquidación de la entidad, con la información de la entidad, con los datos de la entidad, con los montos de la entidad. Y ahí nuevamente se generan los plazos respectivos, ¿no? Porque claro, elabora la liquidación por la entidad, no, el privado tendrá, eso sí, el derecho y la posibilidad de pronunciarse respecto de esa liquidación. Si no lo hace, no, igual queda consentido. ¿Ya? ¿Por qué es importante el cumplimiento de los plazos? Porque si yo no llegara a estar de acuerdo, ya sea con la liquidación, ya sea con las observaciones de la entidad, o ya sea con el pronunciamiento final respecto a las observaciones, lo que yo me estoy generando, que es algo muy importante y no se debe perder de vista, es la posibilidad de acudir a un arbitraje. ¿Y por qué? Porque si yo quiero controvertir, ¿no?, aquella información, aquella data que se genera de la liquidación, yo necesito construir, ¿no?, de manera adecuada ese procedimiento. Respetando ese procedimiento, yo me valido hacia mí mismo, entiéndase contratista o entiéndase entidad, la posibilidad de acudir a un arbitraje. Para ellos, ¿qué tengo que respetar? Si es que yo ya cumplí, ¿no?, con hacer un adecuado procedimiento de liquidación, lo único que viene después es respetar el plazo de la norma, ¿no?, e iniciar mi arbitraje. La norma que te ha dado, 30 días para iniciar los mismos. En caso el contratista observe la liquidación elaborada por la entidad, esta contará con un plazo de 15 días para pronunciarse al respecto. En caso no lo hiciese, dicha liquidación se considera aprobada con las observaciones formuladas. El procedimiento es muy parecido. Varía en plazos, pero en ejecución de obra, en consultorio de obra, termina siendo muy parecido. Idéntico. Liquidación con respuesta, sin respuesta. Si hay observación, con respuesta o sin respuesta. Y el efecto va a ser, si yo no cumplo con hacer algo que me dice el procedimiento, el consentimiento de aquello que yo he dejado de realizar. La parte que no se encuentre conforme con la liquidación realizada puede someter a arbitraje y o conciliación, dependiendo de lo que diga el convenio arbitral que está en el contrato, ¿no? Y eso es importante, ojo, porque si el convenio arbitral no te da la posibilidad o chance que tú vayas a conciliación, lo que tienes que hacer es ir a un arbitraje. Porque si tú no vas a arbitraje y decides, ¿no?, ir a conciliación porque piensas de que puedes intentar vía conciliación resolver esa controversia, es posible que caigas en plazo de caducidad. Para que tú recurras a una conciliación, porque en materia de contratación pública hay dos mecanismos para solucionar las controversias, conciliación y o arbitraje. Pero la norma es muy clara, precisa, y te dice, dependiendo de lo que dice tu convenio arbitral, dependiendo de lo pactado por las partes. Entonces, si en tu convenio arbitral no aparece para nada la palabra de conciliación, no puedes ir a conciliación. Y en todo caso, si quieres hacerlo, vas a asumir el riesgo de que la conciliación demore más de 30 días y cuando quieras iniciar el arbitraje ya caíste en caducidad. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. La conciliación corta
el plazo de caducidad en tanto en el convenio arbitral haya la chance, la posibilidad que tú vayas a conciliación. Si no, el mecanismo inmediato a recurrirse es el arbitraje. Cuidado con eso. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversia. Si una parte resuelve el contrato de consultoría de obra y dicha resolución queda consentida, procedería dicha liquidación pese a existir controversias pendientes, como por ejemplo la aplicación de penalidades. Acá lo que les pongo es, en principio, cabe anotar que el numeral 9 del artículo 209 del reglamento que regula la liquidación de contrato de obra establece expresamente lo siguiente: no se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Tomando en cuenta lo anterior y la definición de liquidación, el objeto de esta consiste en definir el costo total del contrato, así como su saldo económico. En ese sentido, puede concluirse que la existencia de controversias pendientes de resolver no permitiría determinar el costo total de un contrato, toda vez que dichos conceptos económicos podrían verse afectados como resultado del procedimiento de dichas, como resultado del procedimiento de estas soluciones de controversia. La lógica, ¿no?, es la siguiente. Si hay controversias pendientes, ¿no?, y la idea de ir a un proceso liquidatorio es establecer, ¿no?, el quantum final de cada partida de las que han sido materia de ejecución en el contrato, ¿no?, es que se llegue, ¿ya?, sin controversias pendientes. O sea, se llegue estos conceptos que van a formar parte de una liquidación con definiciones básicas. Cosa que cuando yo voy a discutir la liquidación, ¿no?, ya los temas vinculados, por ejemplo, a ampliaciones de plazo, a mayores gastos generales o eventualmente a consecuencias propias de una resolución de contrato, ya estén debidamente definidos. Entonces, entren como partidas a no discutir de una liquidación. ¿Y qué es lo que eventualmente entonces entraría a discutirse en una liquidación? No, los últimos saldos que se han dado en la misma. Porque en un contrato de ejecución, ¿no?, que se ha establecido, por ejemplo, y normalmente tiende a suceder así, pago de valorizaciones mensuales, ¿no?, para que haya ese pago de esa valorización, tiene que establecerse un procedimiento determinado, en el cual, previo a la aprobación de la entidad, el supervisor de obra va a tener que dar su pronunciamiento. Entonces, si se tiene una valorización aprobada y pagada, es que se ha reconocido y aceptado, ¿no?, el porcentaje de ejecución que ha tenido en ese mes el contratista en referencia a la obra. Ahora, podrá haber, por ejemplo, ¿no?, valorizaciones no pagadas en su totalidad si no se ha descontado un porcentaje, ¿no?, por una penalidad aplicada. ¿Ok? Luego de eso yo podré discutir la penalidad. Pero por lo menos yo voy avanzando, ¿no?, con esas valorizaciones que se han dado vinculadas a la ejecución de obra que vamos teniendo. Como cierre, yo lo que quería recalcar, ¿no?, porque nuevamente el tema de liquidación es un tema muy recurrente en la existencia de procesos arbitrales, pero mucho va a depender de cómo plantee la pretensión. Porque hay cosas en las que nosotros tenemos que tener presente algo, ¿no? A lo largo de estos minutos de exposición, lo que yo he querido dar a entender que hay un procedimiento que debe respetarse. Pero como todo en el mundo del derecho, termina siendo interpretativo. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos y decimos de que la liquidación presentada puede ser materia de observación, podemos entender razonablemente que las observaciones deben estar vinculadas a un cuestionamiento, por ejemplo, de cada una de las partidas que el contratista ha decidido incluirlas en la liquidación. Pero yo en la práctica he podido apreciar, ¿no?, de que presentada la liquidación por el contratista,
¿no? La entidad presenta una carta de un párrafo de 3 líneas en donde dice que no está de acuerdo con la liquidación elaborada por el privado. Entonces, ¿no? El contratista dice, oye, esto no es una observación válida. Esto no es una observación sostenible. Entonces, habiendo vencido el plazo para poder ir para poder observar, entonces voy a un arbitraje y digo, tribunal arbitral, decláreme consentida mi liquidación por inexistencia de observaciones. Y en la práctica, yo he visto que ante esos supuestos, el tribunal ha dicho, oye, pero la entidad se observó, porque presentó una comunicación de un párrafo de 3 líneas, pero finalmente dijo que no estaba de acuerdo con tu liquidación. Y eso, por ejemplo, es un tema de debate. Es un tema de debate. O sea, basta la sola mención de que yo no estoy de acuerdo con la liquidación para decir que yo ya cumplí con el rol o con la exigencia que la norma me dice que yo debo observar la liquidación. Entonces, ¿cómo resolvieron en estos casos que les estoy comentando? El tribunal dijo, no, pues acá hay un documento, hay una carta, claro, muy escueta, que no dice nada, pero finalmente ahí se advierte una intención de observar la liquidación. Entonces, como tu única pretensión era que la liquidación quede consentida, el tribunal te la declara infundada. ¿Y qué es lo que pasa en esos supuestos? Obviamente, pues esa liquidación ya no tiene razón de ser. Tendrás que volver a iniciar tu proceso liquidatorio, ¿no? Y la entidad tendrá la chance de volver a pronunciarse sobre esa liquidación. Quizá alguno me diga, oye, pero qué injusto escenario, ¿no? Sí, pues probablemente sí. Pero nosotros tenemos que pensar en algo. Es que cuando yo voy a plantear una pretensión, yo no puedo estar solamente con lo que acá tengo en la cabeza, como asesor, en este caso, por ejemplo, del privado, sino tendré que pasar a pensar cómo pueden eventualmente razonar los árbitros. Y en este caso en particular, el razonamiento de ellos fue, oye, ok, no, propiamente no era una observación que cumplía algunos parámetros mínimos, que creo que la mayoría podemos pensar que debería tener unas observaciones a la liquidación. Pero en concreto, había una carta que decía de que no estaba de acuerdo con su liquidación y yo no la puedo, no la puedo dejar pasar por alto. He visto pronunciamientos de ese tipo, entonces, ante estas situaciones que, por ejemplo, uno termina sugiriendo. ¿Ya? Mi rol, honestamente, es de árbitro. ¿Ya? Yo no soy asesor. Toda mi vida profesional la he dedicado a la función arbitral, pero eso no me impide hacer algún tipo de sugerencias. Y yo creo que si por alguna razón, ya, porque ojo, en el proceso todo es discutible, todo es debatible, eso es lo más hermoso del derecho, ¿no? La posibilidad de interpretación, la posibilidad de reformulación, la posibilidad de discusión, la posibilidad de tener distintos panoramas frente de repente a una misma redacción. Pero si por alguna razón, ¿no? Dentro de ese plazo, que la norma ha establecido para decir algo sobre la liquidación, la entidad mencionó algo, ¿ok? No te quedes con el solo consentimiento, porque tú puedes plantear tranquilamente, ¿no? Que el tribunal arbitral, ¿no? Declare consentida y o aprobada mi liquidación. Entonces, ahí el escenario cambia, porque en el mismo ejemplo práctico que les estoy consignando, que les estoy poniendo, ¿no? Que alguno de los árbitros diga, pero basta que exista una carta, sin importar las condiciones en las que se han planteado, sin importar los alcances que ésta tiene, sin importar, ¿no? Los parámetros mínimos que se puede exigir, no hay una suerte de cuestionamiento a la liquidación, no en una línea, ok, ya, ese razonamiento dirá, no te la puedo declarar consentida, pero me has generado la competencia para que yo también apruebe la liquidación. Entonces ahí lo que va a suceder es que el tribunal se olvidará del consentimiento, pero verá tu aprobación, ¿no? Y vas a terminar con un laudo arbitral que te va a decir que hay una liquidación que respetar. Entonces ya no vas a tener que iniciar luego un proceso liquidatorio después.
sino con ese laudo, ¿no? Lo que va a terminar sucediendo es que vas a terminar resolviendo el tema. Mucho tiene que ver, ya terminando un poco esta exposición, de la cual reitero mi agradecimiento a Ancaua, mucho va a tener que ver de cómo se plantee. Yo he tenido arbitrajes en donde una parte pedía que se apruebe su liquidación, ¿no? Y la contraparte reconvenía diciendo, no, aprueba la mía. O sea, liquida el privado, la entidad considera que la liquidación está completamente mal elaborada, decide practicar la suya. Y cuando tú entras en el proceso, ¿no? Ves que las dos liquidaciones están mal elaboradas. Entonces, ¿qué se le va a pedir al árbitro? Que se invente, no. Si tú a mí no me generas una pretensión en donde me digas, o en todo caso, señores del tribunal arbitral, determinen ustedes cuáles serían las partidas y montos correctos, entonces me estás generando la chance de hacer una suerte de tercera liquidación. Que la puedo hacer, sí. Que la norma me valida, sí. Que tengo facultades para ello, sí. Que la propia norma y las opiniones de los así lo han establecido, sí. Y no porque las opiniones sean concluyentes en un proceso arbitral, en absoluto. Son referenciales. Si yo quiero las acato, si no quiero no las acato. Pero a lo que voy es, me estás generando la posibilidad de resolverte ese problema. Porque puede tranquilamente darse la chance de que la liquidación elaborada por el privado y la liquidación elaborada por la entidad estén completamente mal elaboradas, valga la redundancia. Entonces, si tú me generas la posibilidad de yo realizar una liquidación, entonces probablemente, ¿no? Genere una pericia de oficio en donde le diga a un especialista, a un técnico, no, oye, revísame esta liquidación, si no, generemos los conceptos y los montos que deberían estar reflejados en las liquidaciones. Mucho va a depender de cómo plantees tus pretensiones. Es importante, el tema liquidatorio es rotundamente importante, porque si no se liquida una obra, tú no vas a terminar nunca ese expediente de cerrar ese expediente de contrataciones. ¿Puedes terminar metiéndote en problemas serios por proceso liquidatorio? Sí, claro. No. Sí, claro. Y podrías quedarte mucho tiempo en eso. O sea, tan es así que incluso, fíjense, ¿no? Puede no liquidar el privado, puede no liquidar la entidad y el expediente de contrataciones va a continuar abierto. Y en ese supuesto, la propia norma te dice, oye, ¿y cómo empiezo el proceso liquidatorio? En el que en algún momento, ya sea el privado o la entidad, decidan liquidar. 1 año, 2 años, 3 años después, igual, se inicia el procedimiento liquidatorio. Y el procedimiento que les he mencionado se va a tener que respetar. Y nadie va a poder decir, oye, esa liquidación no vale porque ha sido hecha 3 años después. No, señor, es que la norma te exige que haya una liquidación. Tienes que liquidar. Para terminar y poder cerrar ese expediente de contrataciones, tienes que liquidar. Estimados amigos, Denis, creo que me he pasado un poquito el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, doctor, para acotar lo que usted ya dijo, si bien es cierto, las obras públicas no se pagan al momento de la liquidación, sino que se van pagando conforme éstas se ejecutan, ¿no? Para ello se realiza las valorizaciones de obra, que consiste en calcular el valor del avanzado de la obra para realizar un pago parcialmente equivalente. Con esta valorización se va pagando la obra conforme la obra se ejecuta. Pero sin embargo, puede haber diferencias, a lo que usted ya mencionó, en los cálculos que hacen tanto la contratista como la entidad eh, sobre lo correspondiente a qué pagar. Siempre y cuando estas diferencias no superen, el 5% van a ser resueltas en la liquidación final, o bueno, o caso contrario, estas podrán ser resueltas por la Junta de Resolución de Disputas. Esto significa que al final de la ejecución puede ser que falte pagar parte de la obra, o caso contrario, haya pagado de más. Para ello, la liquidación es muy importante, como usted ya lo señaló en su ponencia, que permite determinar si existe un saldo restante
entre lo real y lo pagado, ya sea a favor del contratista o de la entidad, doctor. Sin más que decir, doctor, pasaremos a dar el uso de la palabra a unos participantes que desean Por participar con favor, sus preguntas. Ahí está la señora Nancy Alba Tafur, que desea por participar. favor, adelante. Gracias. Doctor, buenos días a usted y buenos días a cada uno de los presentes en esta charla. Agradeciendo a Ankawa también por enriquecernos con estas charlas tan importantes. Doctor, mi pregunta es la siguiente. En una obra tratándose de obras, en una obra donde ya se ha consentido la liquidación, porque ambas partes ya no tienen situaciones de controversia que puedan ser reclamadas, ya está liquidada. El plazo del pago de la liquidación es de caducidad. No he encontrado yo que es de caducidad. En ese caso, por ejemplo, yo tengo una situación donde hay un saldo de obra que pagar, y si no es de caducidad, yo podría estar esperando el pago, pero no sé, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿cuánto? Entonces, yo quiero que usted me confirme si es que ese plazo es de caducidad o no. Le A ver, agradezco anticipadamente sí, su respuesta. no, gracias por la pregunta y por su participación. Tengamos presente algo, o sea, la controversia vinculada a la liquidación, ojo, a la liquidación, al contenido de la liquidación, sí establece un plazo de caducidad, ¿no? 30 días. Ya. Ahora, el tema del pago, ¿no? Habría que analizar casuísticamente el asunto. Si es que la entidad ha aprobado la liquidación, ¿no? O si es que la entidad no está de acuerdo con esa liquidación, o si es que ha pasado un plazo determinado y la entidad no se ha pronunciado, con lo cual estaríamos en un supuesto de consentimiento de liquidación. Pero lo que debe entenderse por disposición normativa es que el plazo de caducidad está íntimamente vinculado a la controversia que se va a generar en cuanto al contenido de la liquidación. Entonces, en el caso particular de su pregunta, habría que ver en qué supuesto estamos, ¿no? Cuando empezó su consulta, aparentemente mencionó de que ya no había controversia alguna respecto al contenido de la liquidación. Además, aparentemente ya no habría mayor cuestión a discutir. Entonces, habría que ver cuál es el efecto de la liquidación, ¿no? que tiene usted a su cargo. Esa Claro, liquidación tiene o no un doctor. efecto económico. Doctor, disculpe, para que sea más específica la pregunta. Cuando ya la liquidación ha sido aceptada por ambas partes, ya sea incluso con un laudo arbitral. El laudo arbitral ha ordenado un pago. Entonces, la pregunta es esa. Ya hay una responsabilidad, digamos, de la entidad, ¿no? Pero también puede ser del contratista. Un saldo que pagar por una de las partes. Entonces, ese plazo para el saldo a pagar es o no es, ¿qué se llama? No, De caducidad. no hay caducidad ahí. Lo que usted Ah, ya, tiene, ya. claro, lo que usted tiene es un laudo arbitral en el que le ha reconocido, ¿no? un saldo determinado, un saldo respectivo respecto a su liquidación, ¿no? Entonces, lo que ahí tiene es un título de ejecución, ¿no? El laudo es un título de ejecución. Entonces, lo puede ejecutar en el momento que usted considere, ¿no? Ahora, a pesar de que a veces algunos amigos de las entidades públicas se pican por este comentario, pero lo voy a seguir mencionando por una sencilla razón. Si un tribunal arbitral ha dispuesto que una entidad tenga que pagar algún concepto, en este caso, un saldo de liquidación favorable al privado, ¿no? Y no lo hacen, lo que finalmente están terminando es un perjuicio contra el Estado. Porque ese monto que se ha dispuesto a pagar es generador de intereses.
Entonces, a más tiempo, el monto se incrementa. Con lo cual, no solamente es el hecho de ir a ejecución para tratar de ejecutar, valga la redundancia, este laudo, sino yo también les digo, oye, vayan a control interno de la entidad o vayan a Contraloría y adviertan esta situación. Porque nuevamente, si el laudo ha quedado consentido, ha quedado firme, esto es, por ejemplo, lo han llevado a anulación, pero no han anulado ese laudo, con lo cual ya adquirió la calidad de cosa juzgada, en algún momento se va a tener que cumplir. Entonces, a más demora, el monto se incrementa. ¿En perjuicio de quién? Del propio Estado. Entonces, no hay razón alguna para que los funcionarios se nieguen a pagar, ¿no?, esos laudos. ¿Ya? En el peor de los casos, ojo, en el peor de los casos, genera un calendario de pagos. ¿No? Ya no tengo el presupuesto o no activé el presupuesto para el ejercicio presupuestal de este año. Ok, actívalo para el siguiente. ¿No? Pero si la pregunta va, oye, ¿y si no lo cobro en un año, en 2 años, he caído en caducidad? No, el derecho lo vas a seguir teniendo, sin ningún problema. Denis, veo que ahí están levantando la mano, si me ayudas con eso. Sí, claro, doctor. Doctor José Antonio, por favor, si podría iniciar con su pregunta. Muy buenos días. Buenos días, Juan. Excelente. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Bien, Juan. Excelente tu exposición. Un Te agradezco tema mucho. sobre la liquidación y que siempre da vuelta en sede arbitral es el actual artículo 209.4 del reglamento, que ya lo has explicado, que la liquidación queda consentida cuando practicada por una de las partes no es observada. Efectivamente, lo que señalas, Juan, es muy cierto, pero es lo que genera más controversias en sede arbitral. ¿Por qué? Por A o B motivos, la entidad no observa dentro de los 15 días que le señala la norma. Muy bien. Y el contratista acude a sede arbitral para que el tribunal le apruebe la liquidación. Hasta tú que ya tienes ya bastantes años en el arbitraje, tengo entendido que hasta el 2012 o 2013, más o menos, el criterio de los tribunales es que se ponían una venda en los ojos y aprobaban en automático esas liquidaciones bajo el tema del consentimiento. Pero hubo un quiebre a partir de esos años que los árbitros dijeron, no, un momentito, ¿cómo es que nos vamos a poner una venda en los ojos y vamos a aprobar liquidaciones en que no incluyen penalidades aplicadas, que incluyen adicionales no aprobados por las entidades? ¿Cómo es esto? Entonces surgió la corriente de ir en contra de esta norma. Lo que me preocupó últimamente es el caso, no recuerdo si conformaste este tribunal, el caso CHT Sigma contra el Minedu, Ministerio de Educación, laudo del 2015, en que el Minedu no observó la liquidación, pero el tribunal señaló que no podía aprobar una liquidación que fue, entre comillas, observada en la contestación de la demanda. Muy bien, el tribunal efectuó la liquidación correspondiente con un perito de oficio apoyado y sacó un monto diferente al de la liquidación que había presentado el contratista. Fueron en anulación y infundada la anulación. Y el contratista, y aquí viene lo interesante, estimado Juan, el 2018 ya había dejado de ser procurador, he googleado, se fue en amparo. El juez constitucional, improcedente, pero la sala constitucional revocó la resolución del juez y ya no le hice el seguimiento. ¿Y cuál fue el argumento de la sala? Señor juez constitucional, la sala constitucional le dijo, la norma es clara cuando dice que la liquidación queda consentida. Señor juez constitucional, ¿qué entiende usted por consentida? En segundo lugar, ¿qué norma le autoriza a usted, señor juez, al tribunal arbitral a revisar nuevamente una liquidación que está consentida? Y la sala constitucional sirve por esa palabra consentida. Entonces, le pedí al juez que identifique la norma
que le permita reabrir el tema de la liquidación. En un reciente laudo que he dictado, Juan, y me acordé de ese caso, entonces, y para que no me hagan lo mismo, tuve la siguiente salida. Existe una prelación normativa. En primer lugar, la Constitución. ¿Ya? ¿Y qué dice la Constitución? La ley no ampara el abuso del derecho. Y por ahí tuve una salida, dicté el laudo y ninguna de las partes interpuso recurso alguno contra el laudo. Pero no le di la razón al contratista y con la ayuda de un perito se elaboró una nueva liquidación. Ese es mi comentario, estimado Juan. El tema es salir de esa palabrita consentida. Gracias, Juan. Gracias, José Antonio. Bueno, eres una persona con mucha experiencia en arbitrajes, tantos años al frente de la Procuraduría del Minedu, tiene mucha experiencia. No, yo solamente cerraría ese temita. Hay una cosa que creo que debemos tener presente, ¿no? Y yo sí procuro siempre mencionarlo. Lo que dice la norma se tiene que respetar, ¿no? O sea, en el ámbito de las contrataciones públicas pertenece al ámbito del derecho administrativo, en donde uno de los principios rectores que rige el derecho administrativo es el principio de legalidad, que en buena cuenta te dice solamente se puede hacer aquello que la norma expresamente ha señalado, ¿no? Y claro, uno va y concluye y ve que hay un procedimiento que debe respetarse. Si no respetas ese procedimiento, no hay el efecto que ha señalado correctamente a José Antonio del consentimiento, ¿no? Y claro, es cierto, ¿no? Ese quiebre que ha mencionado José Antonio se dio por una necesidad, ¿no?, de tratar de corregir algo que lamentablemente se estaba ejecutando mal, ¿no? Había, qué casualidades de la vida, ¿no? Había contratos, ¿no? Por ejemplo, de 10, 15, 20 millones, no sé, ¿no? Y de repente venían liquidaciones, ¿no?, por montos mayores incluso a los del propio contrato. Pero venían por consentimiento. O sea, la entidad no decía absolutamente nada, ¿ya? Y no es como el ejemplo que yo les puse, donde por lo menos había una hojita en donde decía en un párrafo de 3 líneas, no estoy de acuerdo con la liquidación. No, no había absolutamente nada. Por tanto, lo que había era, si uno miraba la norma, efectivamente el consentimiento de esa liquidación. Pero sí, pues, ¿no? Cuando uno entraba a revisar la liquidación, había adicionales no aprobados, había una partida que yo siempre he considerado que jamás en la vida puede ir en una liquidación, ¿no? Daños y perjuicios. Eso es un concepto que bajo ninguna circunstancia puede formar parte de una liquidación. ¿Por qué? Porque esos daños y perjuicios tienen que ser probados de manera independiente. En cualquier proceso, los daños y perjuicios constituyen una pretensión independiente que amerita probanza, tanto en conceptos técnicos, teóricos, como en conceptos de probanza reales referidos a los daños en cuanto a montos. Entonces, hubo sí, una visión distinta, ¿no? Antes del quiebre que menciona José Antonio, sí, pues muchos laudos no declaraban consentidas las liquidaciones en cuanto a cualquier monto se llegara a solicitar. Ahora no, pero también hay que tener mucho cuidado con algo, ¿no? Si bien es cierto, yo formo parte, ¿no?, de la corriente que debe revisarse una liquidación consentida, también creo yo que tampoco podemos ir ya muy al otro extremo, ¿no? Primero, porque no le podemos restar de responsabilidad a la entidad, porque todos los funcionarios conocen o tienen la obligación de conocer las implicancias normativas, los efectos normativos de la ley de contrataciones, pero también no podemos ir contra el efecto o contra lo resuelto por la propia norma. Entonces, una cosa será que yo advierta partidas en la liquidación que no deberían formar parte de la liquidación, como por ejemplo, se ha mencionado, adicionales no aprobados o una partida llamada daños y perjuicios, ¿ya?, o cualquier otra partida que no forme parte del expediente originario de contrataciones, ¿ya?, aquí yo también pueda revisar absolutamente toda la resolución, toda la liquidación. Porque si no,
lo que tendríamos que buscar es pues eliminar, ¿no? ese mandato normativo. Entonces tendríamos que retirar de la ley de contrataciones el efecto del consentimiento. Porque si no, ya estamos también yendo contra lo que dice la propia norma. Entonces, ¿no? Ante esa pregunta del caso este que nos contaba José Antonio respecto, ¿cuál es el fundamento, señor normativo? Efectivamente, la norma tiene una prelación, te dice constitución, te dice contrato, te dice ley de contrataciones, normas de derecho público, normas de derecho privado. Vale, yo puedo encontrar un argumento ahí, pero también creo que si viene un contratista, ¿no? En donde te trae una liquidación y solamente la liquidación refleja partidas realmente ejecutadas en obra que forman parte del expediente originario de contrataciones y la entidad por alguna razón, ¿no? A pesar de que tenía responsabilidad, no la observó, entonces eventualmente esa liquidación puede pasar como consentida. ¿Por qué? Porque refleja partidas realmente ejecutadas, porque refleja partidas propias del expediente de contratación. Entonces, a lo que quiero terminar, y acá sí, evidentemente vamos a encontrar posiciones distintas, porque nuevamente el campo del derecho así te lo advierte, ¿no? Yo creo que sí hay supuestos en donde, a pesar del consentimiento, es obligación del árbitro entrar a revisar la liquidación. Pero creo también que habrá algunos supuestos en donde quizá el árbitro se vea en la necesidad de declarar consentida la liquidación. Y finalmente, ojo, tengamos presente algo, ¿no? Si en algún momento llegara a haber consentimiento de una liquidación, no es por responsabilidad de los árbitros, ojo, será por responsabilidad de los funcionarios que en ese momento inobservaron sus obligaciones funcionales. Y evidentemente la entidad tendrá que accionar contra ellos, ¿no? Solo para terminar este tema, a veces nos estamos acostumbrando, ¿no? A echarle toda la culpa a los árbitros por algunas decisiones cuando, ¿no? La responsabilidad es de otros actores. Ni siquiera de los integrantes de las procuradurías, ¿no? Porque muchas veces la responsabilidad se presenta en ejecución de obra. Entonces tengamos presente eso. Denis, no sé si hay alguna pregunta adicional o vamos Sí, cerrando. sí, solo solicitar a los participantes que sean concisos en sus preguntas, porque aún falta Por favor. resolver en el chat. Dale. Tiene el uso de la palabra el señor Luis Alberto Guevara Jiménez, quien está levantando en orden de Buenos días con todo, doctor, felicitándole por su magnífica exposición. Muchas Tenía gracias. dos interrogantes. La primera, con respecto al pago de, ¿cómo se llama?, de una liquidación de consultoría, de supervisión de obra específicamente. Si bien es cierto, ya salió el lado, la liquidación, todo está listo, ¿no? Y la entidad no pagó. Ya no quiere pagar, por decirle. Uno se va, digamos, al Poder Judicial. Aparte de, ¿cómo se va a activar esa parte judicial? La primera pregunta sería, ¿el funcionario que no quiere pagar estaría cometiendo algún delito penal al respecto? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, cuando la entidad observa la liquidación, de acuerdo al artículo 170.2 que también manifestó, digámosle, y se olvida de adjuntar cálculos justificativos, ¿cómo queda esa liquidación observada por parte de la entidad? ¿Se considera como válida o sin efecto? Muchas gracias. Gracias. A ver, respecto de la primera pregunta, ¿hay una responsabilidad? Sí. ¿Hay una responsabilidad funcional? Sí. ¿Yo puedo denunciar al funcionario? Es una opción válida que lo tiene porque finalmente no está cumpliendo con un mandato que debería cumplir. Ya, ahora, yo me voy a excusar con identificar el tipo penal porque no es mi especialidad. Una de las cosas que en mi ejercicio, bueno, no, en mi época de estudiante nunca me llamó mucho fue el derecho penal. Ya, entonces yo me excuso, sí, del tema de la identificación del tipo, pero nuevamente, no voy a lo siguiente. Hay un laudo que ha dispuesto a pagar una suma de dinero a favor de un privado, ¿no? Ese laudo, porque así es el ejemplo planteado, ha quedado consentido. Esto es, tiene la calidad de cosa juzgada.
de obligatorio cumplimiento, de obligatorio y de inmediato cumplimiento. El funcionario, conociendo esa situación, decide no pagar por X razones. Evidentemente le está generando un perjuicio al Estado, ¿no? Porque ese monto va a terminar incrementándose en el tiempo por los intereses que van a generar esta demora. Sí se le puede iniciar algún tipo de responsabilidad, me queda claro, administrativa y estoy seguro que penal. ¿Ya? Pero yo pediría en todo caso que hagan la consulta a un especialista en derecho penal para el TIP. Ya, respecto a la otra pregunta, Denis, ¿te acuerdas la otra? Así rápidamente. Cuando observa la liquidación, doctor, y no junta los cálculos. Sí, ya. A ver, lo mismo que les ponía, que le graficaba, ¿no? O sea, si uno agarra la norma, lee la norma, entiende que la observación no es cualquier cosa, ¿no? Se entiende que la observación debería ir, ¿no?, a detalle, cuestionando los puntos contenidos en la liquidación, las partidas propias de la liquidación. Si tú me dices que has ejecutado tal partida y me estás diciendo que esa partida corresponde a este monto, okay, yo te las cuestiono, te digo que no. Tú me dices un avance y yo te digo que el avance no era tal. ¿No? Tú me dices un monto y yo te digo que el monto no era tal. ¿No? Eso, en teoría, es lo que debería reflejar una observación o una liquidación. Pero lamentablemente vemos que en la práctica no se presenta esa situación. No solamente es, o sea, cómo se trabaja un poco este tema en algunas entidades, ¿no? El área técnica elabora un informe, lo envía al área legal y el área legal establece un documento. Entonces, cuando tú vas a presentar tus observaciones al contratista, se entiende que va el informe legal y debería ir adjunto el análisis técnico del área técnica. Pero en la práctica eso no pasa, ¿no? Muchas veces solamente le notifican el primer documento. Entonces no tienes el detalle que refleja cuáles son las operaciones o cuestionamientos en realidad de lo que tú estás tratando de cuestionar de la liquidación que estás impugnando. La pregunta es, ¿no? Tú no adoptas ese documento y dices, no, pues para mí esto no es una observación, entonces entiendo consentida la liquidación. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Como tú vas a entender que tu liquidación ha quedado consentida porque no se ha cumplido con parámetros mínimos para observarla, vas a querer ir a un arbitraje, ¿no? Y en el arbitraje vas a plantear que te declare consentida tu liquidación y te paguen lo que esa liquidación arroja. Y lo que va a suceder es, vas a depender de cuál es el razonamiento que tengan los árbitros de esta cuestión. Y si algo sí me atrevo a decir, ya, que primero, no hay un criterio establecido a nivel de los árbitros, ¿no? En la pregunta de José Antonio, que reflejaba un cambio, un quiebre en la posición de los árbitros, cierto, ¿no? Y al día de hoy, honestamente, yo no conozco un árbitro que te diga, no, para mí si la norma dice consentido, yo ni siquiera toco esa liquidación si es que veo que no lo han dicho. No, creo que todos de una u otra manera entramos a revisar las liquidaciones. Hay un criterio casi ya extendido. Pero en este tema de las observaciones, ¿no? Yo he visto, ¿no? Y por eso lo ponía en la práctica, una liquidación de un párrafo en donde solamente decían, señores, yo no estoy de acuerdo con tu liquidación, y para el tribunal arbitral eso eran unas observaciones. Por ello les decía, ¿no? Y un poco aterrizando en la pregunta, si es que esa es la situación que usted tiene, en donde han presentado solamente un informe, pero no le han adjuntado el detalle técnico del cuestionamiento que estén dando, ¿no? Yo le sugiero que usted no vaya solamente al arbitraje a través de una liquidación consentida. Pida también, en todo caso, que se declare aprobada la liquidación, porque es probable de que los árbitros que le toquen, ¿no?, terminen señalando, ¿no?, pero habían observado. Entonces, basta que digan que han observado, sin importar las formalidades de esa observación, para que simplemente el consentimiento no vaya. Pero si usted también solicita, ¿no?, la aprobación, entonces obligas a los árbitros a que entren a analizar el detalle de esas observaciones. Y si no hay, ¿no?, argumento técnico para sustentar esas observaciones, lo que va a terminar pasando es que aprueben total o parcialmente su liquidación. Pero va a terminar el arbitraje con una respuesta no definitiva. Porque lo contrario va a ser lo que he comentado en el caso. Van a tener que volver a iniciar otro proceso liquidatorio. Espero haya quedado respondida su consulta.
Sí, ok, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Bien, doctor, tenía la mano levantada el señor Oscar Licota, si desea participar. Ante Bien, todo, doctor. muy buenos días. Ante todo, muy buenos días con todos. Felicitarlo, doctor. Felicitar también al Grupo Ancagua. Reciban el saludo desde la ciudad de Tacna. Mi consulta Gracias. va, doctor, porque me pasó en un caso específico. Yo terminé una obra, la recepcioné, y con la empresa contratista prácticamente culminaron mis servicios. Y al cabo de los 60 días me llaman, me dicen que tengo que firmar la liquidación. Yo digo, ya no estoy en vínculo, aparte yo no la he elaborado, ya no me están pagando, pero me indicaron que yo soy el residente y que debo hacerme cargo. Entonces, en ese sentido, yo invoqué alguna base legal para que, digamos, me conmine, pues, ¿no? O también yo zafar de esa responsabilidad. Entonces, esto quisiera que por favor nos ilustre en ese sentido, porque muchos de los residentes de obra, básicamente ya pues rompemos vínculo con la empresa toda vez que se recepciona la obra, ¿no? Porque esos 60 días a veces no la encargan a un asistente técnico que tienen en la oficina técnica, ¿no? Claro, Bueno, quería saber en ese sentido. mientras haya relación contractual, evidentemente la empresa va a poder exigirle la realización de ciertas acciones, ¿no? Ya si no existe esa relación contractual, no hay manera de obligarlo absolutamente a nada, ¿no? En el caso que usted me refiere, ya habían terminado sus servicios, ¿no? O sea, digamos que la empresa no pensó, ¿no?, extenderle los servicios hasta que termine todo el expediente de contrataciones. Responsabilidad de ellos, ¿no? ¿Que hay manera de obligarlo a firmar? No hay ninguna. Que tenga usted algún tipo de responsabilidad, ¿no?, por ejemplo, ser demandado, dependerá del vínculo contractual que usted manejaba, ¿no? Si usted ha firmado un contrato y en ese contrato se ha establecido un tiempo de duración del mismo y este feneció, simplemente ahí terminó. Si es que usted firmó un contrato en el cual, por ejemplo, no existía la obligación de que sí tuviera que tener participación en la liquidación, evidentemente ahí la cosa es distinta, porque le están diciendo, no, oiga, tiene que firmar la liquidación. Entonces, si era parte del contrato de trabajo que usted suscribió, entonces ahí tiene una ligación. Si es que no hay nada de eso, yo le diría esté tranquilo porque no va a pasar y no hay forma alguna de que lo terminen complicando. En todo caso, en ese sentido, ¿la puede firmar cualquier profesional o solamente la puede firmar el representante legal? ¿Es motivo de observación que no la firme, digamos, el residente? No, podría firmarlo el representante. Podría firmarlo el representante. Habría que ver, bueno, a ver, siendo muy escrupuloso, habría que ver si las bases tienen algún tipo de exigencia para eso, ¿no? Alguna exigencia ya muy personalizada. Pero en el caso de la liquidación, simplemente la presenta el representante legal y listo, ¿no? O sea, no va. Ahora, obviamente, claro, tratándose de un documento técnico, lo que normalmente se advierte es la presencia de un ingeniero, ¿no? En la mayoría de los casos, firmando el documento. Pero en términos normativos, ¿no?, quien lo puede presentar, el documento, ¿no?, ya distinto será la liquidación propia, ¿no?, que debe ser elaborada por un personal técnico, eso puede ser el representante, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Gracias por la Gracias a consulta. ustedes. Gracias, Dem. Doctor, puntualmente hay preguntas en el chat. ¿Es A posible ver. la aplicación del silencio administrativo en la liquidación de obra? Puntualmente, doctor. Bueno, habrá silencio en tanto no se cumpla con el plazo. El silencio positivo, ¿no?, solamente tiene efectos en tanto una norma así lo haya establecido. Y en el caso de la liquidación, sí, en teoría, ¿no? Si uno no se pronuncia en el plazo determinado, esa liquidación ha quedado consentida. En teoría. En la práctica, como lo hemos señalado, ¿no?, lo que están haciendo los tribunales es entrar a revisar la liquidación. Ya, los alcances o la magnitud de esa revisión ya dependerá de cada profesional que ejerza la función de árbitro.
Bien, doctor. Otra pregunta del señor Milton. ¿En qué tipo de consultorías la liquidación es obligatoria? Vamos a hacer llegar su consulta. En el tema de consultoría de obras normalmente hay liquidación, ¿no? Ahora, consultoría de obras finalmente es un servicio más que una ejecución propiamente, ¿no? Entonces podría darse el caso que simplemente se cierre con que el contrato no lo establezca, entonces cerraría simplemente con conformidad de servicio, ¿no? Y pago. ¿Ya? Ahí va a depender de qué es lo que ha establecido las bases o ha establecido el contrato, porque hay evidentemente distintos tipos de consultoría, ¿no? De las menores a una más compleja que probablemente sí requiera liquidación. Gracias, doctor. Otra consulta del señor Luis Alberto Guevara, que nos menciona: si la entidad observa la liquidación de consultoría, pero no adjunta los cálculos justificativos, ¿qué efectos legales tendría? ¿Queda consentida la presentada por el consultor o no? No es relevante Esa, que la entidad haya adjuntado los cálculos justificativos. sí, esa Esa- la hizo, sí, la vimos, esa ya sí, la vimos, ¿no? Sí. sí, ya la vimos, doctor. Luis Alfredo Mendoza Lima nos consulta: en un contrato de consultoría de obra ha quedado consentida la liquidación con saldo a favor del contratista. ¿Qué plazo tiene la entidad para pagar dicho saldo? ¿Cómo puede accionar la contratista para que se haga efecto dicho pago? Bueno, si es que no le quieren pagar, ¿no? Ahí está hablando de liquidación consentida, ¿no? Si no la quieren pagar, vas a tener que irte a conciliación o arbitraje, ¿no? Dependiendo de lo que diga tu convenio de arbitraje. Y para eso, tendrás que necesariamente ir a cualquiera de estos medios de solución de controversia. Bien, doctor. Una consulta del señor Ángel Huaca. Doctor, estamos en controversia respecto de una liquidación de cuenta donde el demandante es la entidad y al momento de notificar el inicio del arbitraje, el domicilio del consorcio se haya cerrado. Y para continuar con el proceso debo seguir haciendo notificar en domicilio del consorcio, dejando por debajo de la puerta, porque el consorcio no cambió su domicilio. La liquidación de cuenta elaborada por la entidad, ¿existe un saldo a favor de la entidad? Gracias. Acá tenemos que tener presente algo, ¿no? El contrato refleja las direcciones y normalmente en casi todos los contratos no se establece una regla básica, ¿no? Y que no puede variarse para cambiar las direcciones. Si en el caso de la pregunta el contratista nunca cambió su domicilio contractual, ¿no? Entonces la notificación a ese domicilio siempre va a ser válida. Ahora, si es que han intentado notificar, ¿no? Y ven que no hay absolutamente nadie o nunca encuentran a nadie, mi sugerencia es hazlo notarial. O sea, sigue notificando esa dirección porque es dirección contractualmente válida, pero cerciórate de que haya un profesional, ¿no? Con la calidad con la potestad y las facultades de un notario para que valide esas notificaciones, porque eso te va a servir, ¿no? Ese cargo te va a servir. En cambio, si tú solamente dejas bajo puerta y no tienes registro de alguien que diga que efectivamente has hecho eso, ¿no? En algún momento te puede jugar en contra. La notificación a ese domicilio, válida, ¿no? Pero yo le daría el sello del respaldo notarial. Bien, doctor, una última pregunta que nos hace llegar el señor Arturo. ¿Cuántas Ajá. veces la entidad puede observar la liquidación de contrato? Una sola. ¿Ya? Ahí tengamos presente, es una sola, ¿no? Y en todo, ¿ah? O sea, normalmente en las liquidaciones no vemos tanto eso, ¿no? A veces vemos más en recepción. Estás a punto de recepcionar la obra, te hacen una observación. No, absuelves esa observación y te hacen otra, y te hacen otra. O sea, la lógica y es una sola. La naturaleza de la norma es una sola. Y más en la liquidación. Es más, en la liquidación te dice una observación o si consideras que está tan mal hecha, elaborada por el privado, presenta tu entidad tu liquidación. Pero no es que observas esto, de ahí te dan una respuesta y dices, no, y acá también aprovecho y te observo esto más, esto más, esto más. No, una sola. Bien, doctor, no hay más preguntas de parte de los participantes. Ya también absolvió las consultas en Facebook la señora Nancy.
Bueno, solo queda agradecerle a usted y a todos los participantes por haber asistido a este webinar académico, que es muy fructífero para el desarrollo y conocimiento de todos nuestros usuarios y de todos nuestros participantes. Una vez más, doctor, agradecerle de parte del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional por esta magnífica ponencia acerca de los problemas recurrentes en la liquidación de obra. Muchas gracias, Denis, doctor. muchas gracias a ti, gracias a Francesca, gracias a Milcar, gracias a todo el equipo de Ancagua. Y bueno, cuando haya la posibilidad, cuenten conmigo, que siempre muy gustoso de poder apoyarlos. Hasta luego a ti y a todos. Gracias, Buenos días. muchas gracias, doctor. Buenos días, doctor. Gracias. Una vez más, para finalizar, quiero invitarlos a todos nuestros usuarios a que puedan visitar nuestra página web de ANCAO Internacional y a que puedan continuar asistiendo a nuestros webinars académicos que cada sábado nosotros desarrollamos como institución. Bueno, sin más que decir, que agradecer a todos, doctor. Gracias. Y Hasta luego. Hasta luego. Fíjese. Gracias.